Con el señor Germán, ya estamos conectados, Germán, ya estamos en el mundo, nos está viendo en vivo. No me maquillé hoy. ¿No te maquillaste? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo muy bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Dali? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Ya estamos transmitiendo. Pará, tenés que correr un poco la pantalla porque se está viendo acá todo y no sé si está bueno que se vea todo. ¿Qué será que César? Claro, que se vea César, por ejemplo. Ah, Dolly Bueno, no, pero claro, Dolly no se ve. claro, Como quieras, ¿gorro? claro. Dolly no se Cerrá ve. un poquito el... Dale. Dolly no se ve. Dolly no se ve. ¿Vos querés salir, Dolly? Claro, que salga Dolly. No, Ahí está. no, la imagen no. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Buenísimo. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Ahí estamos. Ahora Bueno, ahora sí, ya ahora sí. acomodamos el plano. Bueno, bien, como habíamos anunciado durante la semana, salió el videito ahí de nuestro querido Germán Rothstein. El ocio creativo. A ver, vamos a empezar. Bueno, esto comienza pensando un poco en relación al aburrimiento, ¿sí? Entonces me puse a pensar, más allá del escrito que tengo en relación a lo que estamos viviendo actualmente en relación al aburrimiento, y comencé a hacer un rastreo histórico acerca del aburrimiento. Bien, hablar diciendo el micrófono porque si no se escucha. Más cerca del micrófono. Claro, ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Salvan y Freud. Bueno, entonces, el aburrimiento... No puedes tomar agua mientras estás hablando. No. Ahí está. Bueno, le podemos más. Estamos ¿Le puedo pedir un favor? ¿Pueden explicarse que hay gente que está escuchando? Ah, perdón. La risa que se va de plano, Qué no. va. La creatividad tiene que estar en las palabras, no en los movimientos. Está dura, ¿no? Bien, dale. Bueno, el aburrimiento. Si nos vamos a la antigua Grecia, por ejemplo, Ajá. Los griegos ya se aburrían. tal cual, nos situamos en el siglo 8 al 2 antes de Cristo. Bien. ¿Bien? Bueno, en aquel tiempo, ¿cómo era el aburrimiento? El aburrimiento estaba pensado como un fracaso moral. ¿Por qué? Porque se le daba una gran importancia al desarrollo personal. ¿Sí? ¿Cómo era esto? Era muy importante toda la cuestión del mundo interno, del ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo se combatía el aburrimiento en aquel tiempo? ¿Cómo combatían el aburrimiento los griegos? Exactamente. A ver. A ver. Intentaban tener la mente activa, ¿sí? Y curiosa para un conocimiento y aprendizaje continuo. Ah, no era que jugaban con los esclavos, esas cosas, ¿no? Eso tal vez también, pero bueno. Se pasaban desnudos, básicamente, digo yo, por los baños Bueno, griegos. la otra cuestión era el No, cuerpo. los baños romanos. Claro, le arrastra. No había baños en Grecia, mira, yo pensé que había. No sé cómo sería. No sé cómo sería. Bueno, no importa. Bueno, Vamos. entonces, Bien. era muy importante tanto la cuestión de la mente como del cuerpo. Eran muy deportistas, sí, les interesaba también esta cuestión del deporte para el cuerpo y para liberar tensiones, ¿sí? Y a su vez también se desaburrían en la vida pública. ¿Cómo era el tema? Buscaban desde la política la discusión de ideas. Era un intercambio que siempre favorecía la mente activa, Buenísimo. ¿sí? La discusión como algo que te abría la mente, Lo como que que te ayudaba a crecer. tratamos de hacer nosotros. Exactamente, lo que sí, intentamos hacer hoy, que en aquel tiempo era como un medio para desaburrirse. Exacto. O sea, no estar de acuerdo como un ejercicio creativo. Digamos. Bien. Exactamente. Bueno, sigamos un poco más. Después ya pasamos a la Edad Media del siglo... Pedimos un zarpazo. Pegamos un salto, sí, pegamos un salto, claro. No, si no, no nos va a dar el tiempo del programa. Claro. Edad Media, siglo V al XV después de Cristo. La melancolía estaba ligada al aburrimiento y la pereza, ¿sí? El aburrimiento era pensado como un estado de ánimo peligroso. Se pensaba que era un desequilibrio de los estados de humor del cuerpo. Una enfermedad. Una enfermedad, Claro. ¿sí? Una Había un dicho enfermedad. que decía, no es bueno que el hombre esté solo. No, pero era por otra cosa. Dale. ¿Y? Bien. Entonces, el desequilibrio, lo que hacía este desequilibrio de humores es que podía llevar a pensamientos oscuros y a la tentación a pecar. No olvidemos que estaba toda la religión muy fuerte en aquel tiempo también de por medio, ¿no? Bien, ¿y cómo se combatía la melancolía en aquel tiempo? O sea, el aburrimiento En la Edad Media. en la Edad Media. Bien. Estamos en horario de protección menor, te lo quería comentar. Está bien, Listo, perfecto, ¿no? Sí. Con baños calientes, Bien. masajes, Qué lindo. Bueno, bien. bueno, pero está bien, No, perfecto. música alegre y con unas plantas con propiedades curativas. ¿Sabes qué planta? ¿Qué A planta? ver. Aparece ahí, una muy famosa, la ruda. La ruda. Mirá la ruda. Macanuda. La ruda se utilizaba como propiedades mágicas que protegía del mal de ojo,
de los malos espíritus y alejaba las pesadillas cuando uno dormía. Dame una seca de ruda. Claro, no sé si se fumaba, No sé pero... No, lo que me Fuerte cuesta, la lo que ruda. me cuesta creer que en la Edad Media, donde sabemos que todo era muy duro, era Sí. muy rústico, era Rudo. bravísimo. Muy Mm, rudo. Que en un lugar diga, mire, le receto masajes, claro, baños calientes, música, Claro. me resulta es raro, sí, extraño, ¿no? esto lo rastré a Mire, partir de padre internet. Raúl, venga. Unos masajes, unas cosas, unas friegas con ruda. Un par de días de spa. Claro. Claro, esto Bien. está planteado, esto lo saqué de internet, no sé si es totalmente No, no, real, está bien, pero está bien, suena, sí, ¿no? Está bien. Sí. Internet lo dice de Sería ser verdad. el tipo de masaje de ese momento. Tal cual, sí, sí, no lo También pensemos, depende qué zona te masajearan. no lo Sí, pensemos, También depende, porque uno dice Edad Media, ¿dónde? Porque- Claro. claro, Bueno, Tal perfecto, cual, dale, tal ¿y cual. después cómo sigue? En Chaco era distinto en esa época. Sí. Claro. sigamos. Bueno, después viene el aburrimiento, una etapa muy importante que es la etapa en Francia, que es del siglo XVII al XIX, Ujú. ¿sí? La etapa del ennui, ¿Del? ¿De qué? ennui, Enui. E-N-N-U-I, el ennui. Aclarar rápido porque me estoy volviendo loco. ¿Qué es el El ennui? ¿Vieron la película Intensamente 2? Sí. Bueno, uno de los personajes nuevos es el ennui. La ansiedad. No, ¿Quién es? el ennui es un vacío existencial, un tedio profundo, el aburrimiento. apatía, aburrimiento. Bien. ¿Sí? Entonces el ennui, en esta época en Francia, era el rasgo distintivo de la clase alta. Claro. El embolarse estaba bien, digamos. Claro, ¿qué Bien. pasaba? Con la Revolución Francesa, la nobleza pierde poder y dinero. Entonces tiene que ir al ocio. Entonces, el aburrimiento era un pasatiempo en sí mismo. Ah, bueno. ¿Sí? La nobleza francesa se la pasaba buscando maneras de entretenerse, pero nunca le alcanzaba. Entonces, quejarse del aburrimiento era el signo distintivo de la clase alta. Está bien. ¿Bien? Sí. Bien, entonces, ¿cómo combatían el aburrimiento en aquel tiempo? Iban de casa, hacían fiestas, bailes y conversaban sobre cosas triviales. Hacían las famosas veladas. Ujú, Claro. tal cual. Pero ¿qué pasaba en las clases medias y bajas en Francia en ese tiempo? Los trabajadores del campo se juntaban a cantar canciones o contaban historias para pasar el tiempo. Y en las ciudades se reunían en las plazas y en las tabernas para distraerse. ¿Sí? Toda Vida esa- social, digamos. así. Exactamente. Claro. Eso es el ennui. El ennui es tomado luego, ahora en esta película Intensamente 2, que es fantástico, pues es un personaje que refleja esto, ¿no? Y le eligieron un nombre que es el nombre históricamente más ligado al aburrimiento, el concepto de Francia, ¿sí? Que es la que está tirada todo el tiempo en el sofá. En el sofá, personaje que es azul. exacto. Está perfecto. Exacto. No, azul no, es Parabólico, violeta más o menos. Sí, violeta, sí. Eso ya está. Más o menos. Bueno, después pasamos al siglo XX. En el siglo XX empezamos con la industrialización. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan tareas repetitivas. ¿Recuerdan la película Tiempos Modernos de Chaplin? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El aburrimiento se le empieza a pensar como una enfermedad de la vida moderna. Las tareas repetitivas en las fábricas no dejaban espacio para la creatividad ni para el ocio. Empieza a aumentar la depresión. ¿Cómo se combate el aburrimiento en ese tiempo? Aparece el cine, la radio, la televisión más adelante, y aparecen muy de moda los deportes, ¿sí? Y ni hablar de los libros, y se juntaba la gente, ya no en las plazas, sino en los cafés también para charlar. Bien. ¿Sí? Bien. Hasta ahí el siglo XX. Y ahora llegamos al querido siglo XXI, que es en el que estamos viviendo ahora, ¿sí? Bien. Querido, eso va por tu cuenta. O sea, Tal cual, querido, porque lo estamos atravesando. bueno, Sí, si no lo queremos. no te queda otra. Bueno, dale. ¿Y? Siglo XXI. Siglo XXI. Del mundo vienen los tropezones, ¿no? Tenemos dificultades tanto individuales como sociales en este momento. Estamos... Pero igual lo queremos. Sí, lo queremos, ¿no? Y no nos queda otra, si no lo queremos, un poco de pulsión de vida, si no... Bueno, una de las características constantes del siglo XXI es la sobreestimulación. Estamos bombardeados constantemente por estímulos uno tras otros, ¿sí? Y esto nos aumenta el estrés y estamos acelerados en la vida cotidiana. El siglo XXI, una de las características es una aceleración constante, ¿sí? Estamos vivir a las corridas sin poder dejar de hacer un momento. ¿Por qué? Porque esta imposibilidad de interrumpir el hacer, sumado a que nunca se lleva a tiempo, nos da la sensación de que nada alcanza. Y eso nos tira a la ansiedad y la angustia. No sé si están así. A ver. Dale, apúrate. Dale, Sí, que lo estoy perdiendo el tiempo. Dale. Claro. Redondeando porque ya estoy ansioso. Dale. Bueno,
Sumado a esto, empieza en el siglo XXI el auge y la explosión de los medios audiovisuales, ¿sí? Tenemos pantallas por todos lados, no dan respiro. Estamos empujados a consumir. Y los consumidores, en este apuro por consumir, terminan consumidos a sí mismos, su propio ser, porque están borrados en su subjetividad. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto se interrumpe el hacer? ¿Qué pasa? Aparece un personaje de mala fama que lo estábamos hablando recién, que es el aburrimiento. Esto lo escucho un montón en consultorio. Y traigo como hace un año, tuve una paciente adolescente que rescato otra frase. Acá está, sí, María Echevarnes, acá la tenemos. Rescato esta frase que me pareció significativa. Dice, el otro día el celular se me quedó sin batería y no tenía el cargador. Fue terrible esa sensación, no sabía qué hacer. Un aburrimiento, un vacío horrible. Y aparecieron esos pensamientos feos. ¿Cómo es esto? Primero, escuchen la frase, ¿no? El celular se me quedó sin batería. Ya ahí tenemos una implicación como que el celular es parte de ella, ¿sí? Bien. Y cuando ella... Como si se me dobló la rodilla. Exactamente, ya es una parte del cuerpo, digamos, ¿no? Y cuando se queda sin el cargador, es como que se le apaga una parte del cuerpo que va directamente ligada a su mundo interno. Esto te pasó posta a vos. Sí, es al paciente. A la paciente. Pero digo, te pasó en una consulta Sí. Claro, tal cual. A partir en realidad, este texto se llama El aburrimiento no es cuento, es un texto que empiezo a escribir a partir de esto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Esta paciente, cuando se ve enfrentada a esto, este vacío lo lleva a ideas feas. ¿Y cuál es la primera idea que se le cruza ante el vacío? La idea de muerte. ¿Por qué? No porque se fuera a suicidar, sino porque empieza a fantasear con la muerte, porque es tan profundo el vacío cuando interrumpe su hacer constante, que la primera idea es la fantasía de muerte. El vacío lleva a pensar que todo se acaba, y lo asocia inmediatamente con la muerte, ¿sí? Eso está pasando, por eso es tan fuerte la necesidad de no frenar el hacer hoy en día y de no dar lugar al aburrimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando invaden estos pensamientos aparecen el costo, el sufrimiento. Muchos no los llenan con pantallas, los llenan con vínculos tóxicos. Otros, ante el vacío, empiezan con una autocrítica despiadada. ¿Qué significa esto? Empiezan a sobrepensar y a autocastigarse de una manera superyoica. ¿Sí? ¿Qué sería superyoica? Lo que hablamos siempre, estos mandatos internos que nos dicen no servís, no podés, ves, claro, estás perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo, ¿sí? Como esos mandatos internos que te van martirizando, digamos. Constantemente. Entonces, esta sensación torna muy difícil el frenar el hacer. Por eso que muchas personas constantemente intentan, ante el aburrimiento del vacío, hacer algo para taparlo. Entonces, ¿qué sucede? Suponte, cuando un niño se aburre, ¿qué hace el adulto? ¿Sostiene el aburrimiento del niño como para darle lugar al ocio y la creatividad o lo tapa con algo? Tapa. Generalmente tapa. Hoy en día les da la pantalla del celular, le da, ¿no? Sí. Tapa. ¿Y qué hace el adulto cuando le aparece el vacío del aburrimiento? Hace un programa de radio. ¿Y funciona? No. Ah, ok. No, tapa también. Sí. Generalmente tapa. Y el adulto generalmente tapa con sustancias. Sustancias de todo tipo. Desde drogas. Morfina. Exactamente, comida. ¿Sí? Bueno, las pantallas, obviamente. Entonces, ante esto, en la no tolerancia, la sustancia es como tapar el vacío. Bien, y ahí podemos pasar a una época que también me parece clave, que la estaba pensando, y justo lo estábamos hablando recién afuera un poco. Ahora vamos a presentar. Totalmente, de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? Cambió el planeta y no nos dimos cuenta. Exactamente. En la pandemia, cuando nos arrojan al encierro, ¿sí? En el caso de los psicólogos no nos dejaban trabajar más que online, o sea, teníamos muchísimo tiempo libre. Lo que pasa fueron dos cuestiones que se dan. Una cuestión del lado de la patología fue que muchísima gente cayó en depresión y en trastornos mentales graves, porque al estar encerrados se enfrentaban de cara a su mundo, a ese vacío, exactamente, y como no podían hacer más que en lo virtual, muchos, digamos, estallaron
patologías potenciales. O sea, tuve un montón de pacientes cuando volví del encierro, graves realmente, ¿sí? Desde psicosis, depresiones profundas, trastornos de ansiedad muy, muy graves, ¿sí? Y por otro lado, hubo otra gente que pudo capitalizar lo distinto y que tuvo una explosión de creatividad. ¿Por qué? Porque este aburrimiento, esta interrupción obligada del hacer, llevó a que uno se viera encerrado en su casa a la posibilidad de crear. Y ahí aparecen, desde música, escritura, un montón de opciones creativas que la pandemia tuvo como un efecto colateral, en este caso positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos arrojó a un vacío terrible de que realmente el afuera era peligroso, entonces teníamos que sí o sí enfrentarnos al mundo interno. Bien. Yo te quiero hacer como una parte acá, porque ya son bien las noticias. Dale. Quiero que me digas, por favor, si se puede, en 3 minutos, ¿cómo es la diferencia? O sea, ante el mismo aburrimiento, hubo gente que se asomó al vacío y otra gente lo capitalizó como una explosión de creatividad. ¿Cómo se para? O sea, ¿cómo una persona dice, bueno, ¿cómo haces para que se vea eso y no elijas el vacío y elegís la creatividad? ¿Cómo se ve el aburrimiento? ¿Cómo hay que verlo? Claro, a ver, después vamos a trabajar un poco sobre posibles herramientas para... pero en el caso este específico que preguntas, fue muy gráfico lo que pasó. ¿Por qué? Porque al estar obligados al encierro, ¿sí? Las personas que tenían cierta estabilidad o que tenían una capacidad para sublimar, ¿qué es esto? La capacidad para sublimar es transformar la emocionalidad en creación artística. Entonces, quienes no tienen esa capacidad para sublimar, quienes les costaba conectarse con su deseo, quedaron de cara a sus vulnerabilidades emocionales y mentales. Y esas personas fueron las que fueron al vacío y a la patología mental. Quienes tuvieron la capacidad de conectarse medianamente con su deseo y tuvieron la capacidad de sublimar, explotaron en creatividad. Bien. Bueno, ahí te paro entonces, porque justamente ahí entra nuestro querido amigo Luciano Piovani, que él explotó también en la pandemia, porque se puso a escribir, por ejemplo, este muchacho. Déjame que lo presente, ¿no? Vale. Como dijimos hoy, Luciano Piovani, que bueno, él viene de Bello, ¿no? Que es abogado, fiscal, Luciano, ¿no? Trabajo en Fiscalía de Estado. Trabaja en Fiscalía de Estado, Mirá la voz que tiene. también es un amigo, y también ha hecho radio acá en Brillas. Y quería mostrarlo, a que esté un rato con nosotros, compartir y escribir unos cuentos que bueno. Ahora Hemos vamos a hacer puesto la uno una vez presentación. y después vamos a... Vamos a dar Vamos a noticias y después volvemos bien con él. Sí, Vamos a yo lo que le desarrollar con quería él. pedir a Luciano, que sale explique que hablamos de las noticias, pero que él me gustaría que deje picando de qué va a hablar, que tiene que ver con esto que estamos hablando, pero desde un lado que él le buscó la vuelta. Después vamos a pelotear. ¿Qué nos vas a contar? Hoy me lo contaste por arriba y... Mirá, justo calzó, porque recién estaban haciendo un repaso histórico del tema del aburrimiento. Creo que eso afecta a parte de la población. La versión de la historia, que por ahí no está tan reflejada, que motivó la reacción de la ley justamente en protección del tiempo de ocio y aburrimiento. Mira, pero estás hablando de algo viejo, ¿no? Estás hablando de una ley... Es algo relativamente viejo que tiene implicancias a la fecha. Pero digo, no tiene que ver con una ley de la pandemia, estás hablando de algo anterior. De algo... No, tiene que ver básicamente con la revolución industrial y sus consecuencias sobre la vida ciudadana y el trabajo. Bueno, así que mira cómo lo vamos a encarar lo del ocio, ¿eh? Lo Excelente. encaramos de Ya. 2 puntos. Justo. Bueno, y ahora quédense que Ezequiel nos va a decir las noticias. ¿Eh? Y Todas buenas. Todas buenas. De Volumen, las No noticias se aburran. son todas buenas. Enseguida volvemos con las noticias. Seguimos en un ratito.